Está con nosotros el historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán, Jorge Luis Rodríguez Basora. Viridiana, Gastón, buenos días. ¿Cómo amaneces? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Sí, gracias por venir y por aceptar, como siempre, nuestra invitación. Oye, un tema bien interesante. Le platicamos el otro día a la gente, estábamos hablando de Agustín de Iturbide, cómo se termina abdicando como emperador, como Agustín I, se va a Europa y después regresa, y cuando regresa dice, oigan, van a entrar, ahí vienen los españoles y van a utilizar la península de Yucatán para hacerlo. Bueno, acabó de decir eso y ya lo habíamos, ya no existía. Claro, lo fusilamos. La gente, ¿Es cierto esa historia? Bueno, la de Iturbide que advertía sobre Yucatán, esa no la he leído, okay. no lo dudo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la gente no sabe que cuando se independiza México, no es que los españoles hayan quedado tranquilos y ahí sí ya te doy tu independencia. España no reconoció la independencia de México, sino hasta que 1830, esa década, ¿no? Entonces, se quedó de brazos cruzados, tampoco, intentó, pero el poderío militar que tenía era muy reducido, entonces planearon muy bien qué iban a hacer y la gente no sabe que hubo una invasión de reconquista. Los españoles regresaron a México con un ejército, lo intentaron, sí, pero tardó varios años. Ellos, cuando, como bien dices, Iturbide pues sabía y todo el mundo lo sabía porque estaban en las cartas, había mucha precaución. En toda la costa del Golfo de México, de la península de Yucatán, estábamos advertidos de que los españoles, estamos hablando de 1824, 25, 26, estaban preparando una invasión para venir otra vez a México y reconquistar. Okay. El rey español Fernando VII decía, esos son mis territorios, me corresponden por derecho. Que no era buena onda el rey, por cierto, era bastante intransigente. Sabíamos, no es de los más aplaudidos en España. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, imagínate cuántos años, desde 1824 que se ve Iturbide, 25, 26, cada vez que llegaba un barco, o sea, los barcos que los comerciantes, incluso algunos de guerra de, por ejemplo, Estados Unidos, de otras potencias, nos iban pasando información en esta red de espionaje de, oye, estuve en el puerto de La Habana y vi que pasó esta situación, están cargando este barco, hay tantos soldados. Y uno de los puntos principales a donde llegaba esta información que nos las mandaban era Yucatán. De hecho, Yucatán fue, al ser un puerto, Cizal, la entrada, ¿era el que estaba funcionando? Cizal, Campeche, exactamente, eran los dos puertos. Llegaban embarcaciones y nos daban información y de aquí salía información para México, ¿no? Decían, hay tantas, acaban de llegar tropas a Cuba, por ejemplo. Hay tantos, se está preparando. Entonces fue una verdadera pues seguimiento durante varios años. Incluso desde aquí de Yucatán, o sea, y el punto es dónde van a desembarcar los españoles, dónde iba a desembarcar esta famosa expedición. De hecho, si uno lee por ejemplo, a Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, en sus informes presidenciales siempre te decía, hay el riesgo, nos estamos preparando, ahí vienen los españoles. ¿Y cuáles son los puntos donde pueden desembarcar? Uno de ellos, y el que siempre se creyó que era el más importante, era la península de Yucatán. Claro. ¿Por qué? Pues porque estamos enfrente de Cuba, ¿de acuerdo? Se tardan menos en llegar. Dice, y aparte, una vez que conquisten Yucatán, para volver o sea, que México logre dominar, va a tardar, definitivamente. Pero déjame decirte un dato, Yucatán fue inconquistable. Nunca nos pudieron conquistar, al menos no desde la vía militar. Sí, no. Recuerda que hasta Santa Anna lo intentó. ¿Y qué pasó? Y venían lo que sí se logró es que Yucatán, todos estos años, estuvimos reforzando el puerto de Cizal, el puerto de Campeche. Oye, espérame, perdón, es que ya estoy pensando en un nuevo eslogan. Ya te di el final de la historia. No, o sea, Yucatán, tierra de inconquistables. Nunca, o sea, por favor, Yucatán patenten esto. Como turismo, ¿no? Exacto, claro. Claro. Y te podemos registrar todas las invasiones. Los inconquistables vamos a hacer. Sí, la tierra que nunca se conquistó, ¿no? Sí, porque esa es la realidad. Y aparte nos defendimos muy bien, las vigías, los puertos, las fortalezas que teníamos. Digo, no eran tantas. Campeche, en Cizal había un pequeño fuerte. Se trajeron más soldados. Se mandaron a hacer cañones para tenerlos en las costas, ¿no? Porque había ese miedo constante, ¿no? Estuvimos varios años y, digo, lo que la gente no sabe es que sí hubo esa invasión de reconquista. Fue en 1829, julio de 1829, zarpó de La Habana, de Cuba. De hecho, sí pudimos enterarnos, se mandó noticias a todo el Golfo y la península de que, oye, ahí viene la invasión, prepárense, ahí salen las embarcaciones de guerra. La dirigió un militar español, Isidro Barradas, se llama Isidro Barradas.
Y para nuestra suerte aquí en la península no llegó en esta zona. Fue sino hasta el norte de Veracruz, muy cerca de Tampico. Ah, ok. Ahí fue el lugar de desembarco. Fue en 1829. De hecho, el presidente Vicente Guerrero nombra a Santana, al general Santana, y de hecho ahí es donde ya él, si ya tenía mucha gloria y muchas victorias, él logra derrotar esta expedición. No tardó más de un mes. Y Isidro Barradas con su pequeño Y ejército. acabaron con los españoles. Sí, completamente. Se les detuvo. O sea, ahí sí México logró reafirmar su independencia y ya nunca más volvió a haber otro intento, ¿no? Siguieron todavía esas noticias de que podía ser, pero la realidad es que no hubo. Pero sí se estuvieron preparando varios planes de ataque. De hecho, incluso de aquí de Yucatán hay cartas donde se descubrieron cartas de gente de acá que hasta estaba diciendo cuántas posiciones militares había en la península. O sea, pro-españoles aquí en Yucatán. Dándoles información. A los cubanos, bueno, a los españoles, sí, que claro. estaban en Cuba sobre... O sea, se evaluaron muchos planes. ¿Cuál iba a ser el más? ¿Dónde se podía? Veracruz, por ejemplo, no era una opción. Estaba muy bien fortificado. Sí, está San Juan. Aunque era la línea más directa a la Ciudad de México, que era lo que quería el rey. También hay que entender que mucho de lo que se buscaba era, decían, sí, llegamos y todavía los leales, no, y los leales, o sea, mucha gente se va a levantar en armas porque no quiere la independencia, los engañaron. De hecho, Yucatán tuvimos, ¿te acuerdas que queríamos seguir comercializando con Cuba? Sí. De ahí nos quitaron. Yucatán se une a la República después, ¿no? No en 1821. No, en 24, ya con la Ya República que estaba, Federal. sí, exacto. Exactamente, y esto fue hasta el 29, ¿no? Pero de aquí... ¿Por qué no nos unimos en un principio? O sea, sí se evaluó, pero después vino lo de Iturbide. Yucatán fue de los estados que protestaron y en realidad la República se forma en 1824. Como que agarra forma hasta 1824. Sí. Y Sí. si O no sea, les hizo gracia los lo de yucatecos que Iturbide. dijimos, cuajen primero su plan Ahí sí y nos luego... avisan. No, los Ajá. yucatecos dijimos, estas son nuestro pliego petitorio, nuestras Porque buscaba condiciones. autonomía, ¿no? O sea, Siempre Yucatán le buscamos recuerdo que autonomía. era capitanía. O sea, Yucatán le hablaba al rey. Directamente. Sí, había algunas cosas administrativas que hacían con México, pero Yucatán no era parte de México. Pero si necesitábamos dinero, sí hablábamos Ah, sí, claro. a Ciudad de México. Mándenos Esa dinero. es la situación, ¿no? Que Ok. era muy complejo nuestra situación administrativa, ¿no? Entonces En éramos el cuestiones. PRI muy incómodo. Digo, éramos parte de la monarquía hispánica y teníamos más relación, sí es cierto, con Cuba, y por eso esas relaciones se usaron en estos planes de reconquista. Pero la realidad es que, te repito, y hasta desde un punto de vista militar en ese entonces, conquistar Yucatán no le iba a dejar nada a los españoles, porque al final lo que quería hacer era regresar a la Ciudad de México. Claro, estaba muy lejos. Regresar a las minas de Guanajuato, regresar al puerto de Veracruz, o sea, era muy complicado, ¿no? Pero estuvo en los planes, sí se mandaron de aquí cartas. De hecho, aquí hubieron varios espías que estuvieron mandando información a Cuba. Pero al final, les repito, Hoy sabemos quiénes son esos espías. estaban muy cifradas las cartas. ¿Ah, sí? Sí, ¿No muy se cifradas. sabe? Se ponen ahí, hasta lo dicen, creemos que es tal persona, creemos, pero no sé. Ok. Pero sí se llegan. Es que era una red de espionaje muy interesante en los barcos y todo. Ahora, porque al final los criollos son los que organizan el tema de la independencia porque ven amenazada su vida, ¿no? Al final del día es más un movimiento de criollos, ¿no? A nivel nacional. Sí. Sí, a nivel nacional, digo, ya se cansan de tanta guerra. En España no están bien las situaciones. El rey también, lo que decíamos, no ayuda el rey de España. Entonces, Sí, por no, eso no era buena onda. deciden efectivamente Agustín de Iturbide. De hecho, muy pocos saben que cuando Agustín de Iturbide presenta el plan de independencia, dice, y que se presenta, ¿y quién va a gobernar? Ya sea nuestro rey Fernando VII o que mande a algún pariente de los Borbones. Sí. Imagínate, no era independencia, república federal, eso vino después. Sí. No, pero Bueno, él efectivamente- hizo la lista, dijo, bueno, ahora el rey que necesitamos tiene que tener esas características. Y ya Y después. casi se describió él, ¿no? Claro. Tiene que medir un Sí. 83, ser soltero. Y pues mira, yo quepo. Sí. De hecho, sí es lo que decimos, que él preparó el plan, de que sabía que no iba a venir Fernando VII, que ningún Borbón lo iba a aceptar. Y él dice, bueno, pues yo estoy en la fila. Oye, ojalá algún día, porque además creo que es importante ver ese lado de la historia, nos expliques y nos cuentes por qué desaparecimos a Agustín de Iturbide de la historia. Porque al final es el que consolida, es el que acaba armando la independencia. Sí. Sin embargo, no lo consideramos el padre de la patria. Luego, celebramos... No, pues es que Miguel Hidalgo se le adelantó para ser el padre de la varios patria. años. 11 años. Sí, celebramos el inicio de la guerra que No no la inició conclusión. como de independencia y nunca la conclusión. Ojalá algún día nos puedas explicar cómo la política, las ideologías tienen que ver con la manera en cómo se nos entregó la historia de manera oficial. Creo que sería interesante.
Claro que sí, 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 es súper interesante eso de hasta cómo se fue creando el mito de en qué momento se empezó a celebrar la independencia, por ejemplo, el 15 de septiembre, en qué momento empezaron a celebrar, por qué no muchas cosas, claro que sí, siempre. Sí, eso sería a bien sus interesante órdenes. y con tu ayuda podemos medio entender. Oye, hace poquito que fue lo del natalicio de Benito Juárez, hasta la inteligencia artificial le preguntamos por qué nada más celebramos el natalicio de un único personaje de la historia que es Benito Juárez. Todos los demás entran en, bueno, pues recordamos a Zapata cuando Hizo sea la esto, o sea, como revolución. quisieron, Y, sí, ajá, pero nunca, no tenemos otro inhábil oficial que Claro. sea por el nacimiento de alguien más que de Benito Juárez. ¿Tú por qué crees que sea? Hasta a la inteligencia artificial le preguntamos, oye, ¿y por qué? ¿Y qué contestó la inteligencia? No sé. Dice, Nos dijo, mira. alguien lo puso. No, mira, es interesante, es, por ejemplo, ¿por qué celebramos la batalla del 5 de mayo? ¿No? Hay otras batallas, por ejemplo, esta de Reconquista, que vencimos a la Reconquista española. O sea, son parte de nosotros le decimos nuestro Digo, solo son panteón teorías, nacional. no vamos claro. a tener la respuesta Pero, nunca. pero sí se sigue desde cuándo se empiezan a celebrar las fiestas. Eso es interesante. Desde cuándo se empiezan a celebrar nos puede dar mucha Por el momento en que se información. decide, dice. Exactamente. ¿En qué momento se empieza a celebrar? Y por ejemplo, Benito Juárez, pues el gran hito histórico que hizo, pues no pasa desapercibido, ¿no? Tenemos la revolución, la independencia. ¿Cuándo celebramos la reforma? Que fue muy la inteligencia importante. artificial dio esa respuesta, que fue tan importante la reforma que por eso. Sí. Sí, sin embargo, no celebramos la reforma. Lo celebramos a A él. él. Y eso tiene que ver porque es un pueblo católico, y la reforma iba en contra de los intereses de la iglesia. Entonces, probablemente ahí, ojalá nos ayudes a entenderlo. Es decir, En su momento lo podemos platicar. También está un poquito ahí, fue una cuestión económica, lo que se buscaba, no tanto atacar la religión, sino la parte económica. O sea, es muy interesante todo este tema. a mí me gusta. Bueno, pues Jorge Luis, te Jorge, seguimos muchas en gracias, como Crónicas de Por Yucatán. favor. Crónicas de Sí, Yucatán. sígalo. Ahí sigue Jorge Luis. Y por favor no dejen de visitar, está la Feria Internacional de la la Lectura, Filey. la Sí, Filey. sí, vaya, Hay libros Jerry. muy interesantes sobre historia, están viniendo autores nacionales que presentan libros, o sea, es muy... ¿Alguna eso- recomendación en particular? No, porque dejaría a muchos fuera, así que mejor que vayan a ver, hay libros de historia, están las casas editoriales locales, las universidades, por favor. Métase a ver las conferencias que hay ahí en la Filey, métase y ahí viene toda la Está información. interesantísimo, Sí, está ¿eh? muy Y a padre. muy buen precio además, con muchos descuentos, eso Sí. también importante. Muy Sí, bien. sí, sí. Bueno, pues Jorge, te agradecemos como Gracias. siempre. No, como Jorge Luis siempre, Rodríguez ustedes. Basora, historiador, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Son las 8 de la mañana, 50 minutos.